Muy bien. Promesas para los tentados. No sé si alguien tuvo la oportunidad de leer este capítulo y que nos Cindy, dé antes de una empezar, impresión. Sí, hermana. Adelante. solo les aviso porque así nos avisaron, ¿se acuerdan el sábado que Cindy ya no va a estar porque ya no va a estar en la iglesia? ¿Cómo, hermana? ¿Quién? Hermana Sandy. Ah, usted dijo Ay, Cindy. perdón, siempre me confundo. Sí, nos asustó. Yo, ¿a dónde Entonces, voy que no claro, me por eso avisaron? ya no se conecta por eso, ¿verdad? Porque ya no va a estar. Pero en fin, Pero sí para sigamos. hermana Lili, que ella sí toma nota. Sí, por ella sí vale la pena. Ajá. Bueno, entonces no sé si alguien tuvo la oportunidad de leer antes de que algo que le haya gustado. Tal vez no dar un resumen, sino qué le gustó, qué le llamó la atención del capítulo 32. Eh, este capítulo y el otro capítulo que yo voy a dar se parecen mucho, dice Cindy. Se tiene casi las mismas cosas, porque este es para los tentados, para las tentaciones, y el otro es para los probados. Y más o menos las mismas, ¿cómo le podría decir? Las mismas promesas son tanto para unas como para otras, que también hacen énfasis mucho en que hay que luchar cuando no tiene pruebas, luchar en oración, ¿verdad? Dice que Él no nos va a dejar que regresemos vacíos, nos dará fortaleza y gracia para vencer y quebrantar al enemigo. Y se compadece, dice, de nuestras debilidades. Y nos asalten, dice, hay que ver el punto en que vimos la luz por última vez y recordar en qué estábamos y pensar todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que, y si nos pasa algo malo, tenerlo por seguro de que Dios ha estado ahí en medio de esa prueba, digamos, y que no nos va a dejar solos ni abandonados. Amén. ¿Verdad? Gracias, hermana Ketty. Muy bien. En este capítulo, yo puse como texto clave Mateo 26:41, para que ustedes puedan anotarlo. Mateo 26:41, que dice, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Tentación. Bueno, Qué bonito ese. sí, y La verdad queda que lo justo, busqué ¿verdad? para el mío, pero para mi capítulo, promesa para los probados, o sea que es casi igual. Pero bueno. Si no, vamos a buscarle uno allí. Ajá. Bueno, entonces aquí nos empieza diciendo el libro algo muy interesante. Cristo nunca abandona el alma por la cual murió. El alma, y aquí vamos a decir, ¿verdad? Nosotros podemos dejarlo a él y caer rendidos a la tentación. Pero nunca puede Cristo alejarse de aquel a quien ha comprado con su propia vida. Entonces, acá nosotros tenemos que tener esa confianza, ¿verdad? Esa promesa. Nosotros nunca podemos decir que Cristo nos dejó solos, que Dios no me escucha, que tantas cosas que la gente dice, porque aquí nos está diciendo que Él nunca se aleja. O sea, la culpa no es de Dios, no es de Cristo, sino que es nuestra, ¿verdad? Porque somos nosotros quienes decidimos alejarnos. Entonces, vamos a anotar la observación de la siguiente forma. El hombre o el ser humano puede dejar a Cristo. Coma, pero Cristo nunca, pero Cristo nunca
abandona al alma por la cual él murió. El ser humano puede dejar a Cristo, pero Cristo nunca abandona al alma por la cual murió. Amén. Luego nos sigue diciendo acá el capítulo que si pudiéramos abrir nuestros ojos espirituales, veríamos almas oprimidas y agobiadas, como un carro oprimido bajo el peso de las gavillas y listas para morir de desaliento. Y también podríamos ver a los ángeles que vuelan rápidamente para socorrer a los tentados que están en pie al borde del precipicio. Los ángeles del cielo derrotan las huestes del mal que rodean las almas y las llevan a poner a los pies sobre un fundamento seguro. Las guerras entre los dos ejércitos, o sea, entre los buenos y los malos, es real. Tan real como las batallas libradas entre los ejércitos de este mundo. Y los resultados del conflicto espiritual dependen de destinos eternos. Eso nos hace pensar que nosotros cuántas veces hemos sido librados de tantas cosas al pedir el auxilio del cielo. Los ángeles están listos, dice, para socorrer y librar a aquellos que están al borde del precipicio, pero los ángeles no pueden actuar si nosotros no pedimos auxilio, ¿verdad? Entonces, nos dice que estas guerras son reales y nosotros sabemos que la Biblia nos dice que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Entonces, vamos a anotar la siguiente observación. La guerra entre los ejércitos del bien y el mal, la guerra entre los ejércitos del bien y el mal son reales. Vamos a dejarla así cortita. Luego nos sigue diciendo, Jesús se compadece de nuestras debilidades y está dispuesto a darnos la fortaleza para soportar la prueba y resistir las tentaciones de Satanás si depositamos nuestras cargas en él. Y vamos a anotar esa como la siguiente observación. Jesús se compadece de nuestras debilidades. Y nos brinda fortaleza para resistir y vencer. Luego nos dice que Satanás nunca podrá destruir al que Cristo haya preparado para enfrentar la tentación mediante su intercesión. Porque en Cristo hay gracia para cada alma y se ha provisto un camino de escape, de manera que nadie necesita caer bajo el poder del enemigo. Es decir, que nosotros en este mundo no estamos siendo cobardes si huimos de la tentación, sino que tenemos que nosotros tener un plan de emergencia. Cuando usted va a alguna actividad, algún evento masivo, las autoridades tienen la obligación, bueno, los organizadores en todo caso, la obligación de buscar un lugar que tenga salida que tenga extinguidor, que tenga salida de emergencia y no que tenga solo una entrada y una salida. Bueno, esa es una. Tienen que haber. ¿Nosotros tenemos? Sí, sí tenemos. Pero ¿de qué me sirve a mí que yo, la organizadora del evento, sepa que hay escapes si yo no se los digo a ustedes? Entonces, nosotros también necesitamos conocerlas. Bueno, Cristo preparó esos escapes hacia las tentaciones. Pero yo debo de conocer cuál es mi escape y no quedarme ahí, ¿verdad? A esperar que todo el mundo me caiga encima si fuera un evento, que se derrumbe todo. O yo no voy a quedarme ahí esperando que el diablo, ¿verdad?, haga conmigo lo que quiera. Sino que yo tengo que estar listo y escapar.
Cuando las tentaciones los asalten, cuando las preocupaciones, las perplejidades y las tinieblas parezcan envolver su alma, ustedes deben mirar hacia el punto en que vean la luz por última vez. Cuando el pecado lucha por dominar el corazón, cuando la culpa oprime al alma y carga la conciencia, cuando la incredulidad anula el espíritu, recuerden que la gracia de Cristo basta para vencer el pecado. Entonces, luego nos sigue diciendo una frase muy bonita, y esa es la que vamos a anotar. Al entrar en comunión con el Salvador, entramos en la región de la paz. Yo no sé cuántos de ustedes se han levantado de sus rodillas o de haber cerrado sus ojos y sentir esa paz después de orar. ¿Qué tal? ¿El problema sigue ahí? Pues el problema no se ha ido, ahí está, pero usted siente paz. Usted ya puede ver de otra forma el problema, o usted puede empezar a ver soluciones, a tener un pensamiento diferente y a sentir aquello que, bueno, y si no tiene solución, pero usted se siente en paz, pero es porque nosotros entramos en la región de la paz al entrar en la comunión con Cristo. Amén. Luego nos sigue diciendo, en Cristo el alma tentada encuentra ayuda perfecta y completa. Aquí está, ¿verdad? Nuestro lugar de escape. Los peligros acechan en todos los senderos, pero todo el universo celestial se mantiene en actitud de alerta para no permitir que nadie sea tentado más de lo que pueda soportar. Entonces, dice que nosotros no vamos a nada más a ceder a la tentación, ¿verdad? Vamos al azar, al que le toque. No, ¿verdad? Dice que no, Dios no permite, imagínense, somos tantas personas en este mundo y Dios está al control de lo que nos va a tentar a cada uno de forma diferente, ¿verdad? Entonces, dice que Jesús no quiere que los que han sido comprados por un precio tan grande vengan a ser juguete de las tentaciones del enemigo. Miren, esto para mí, digo, ¿por qué nosotros cuando tenemos una autoestima baja, un valor bajo, me siento yo menos? Entonces yo cedo a ciertas cosas, a ciertas tentaciones, quizá para sentirme valorada, quizá para sentirme aceptada por un grupo de personas, cuando yo tengo el valor de la sangre de Cristo. Y en esto, y yo no voy a ser juguete del diablo, ¿verdad? Entonces dice que yo me imagino que Cristo se ha de sentir súper triste, como cuando a alguien le hacen bullying, ¿verdad? Entre varios niños grandes y empujan al gordito o al chiquito y lo empiezan a tirarse de uno a otro y se ríen de él. Eso me imaginé yo cuando leía esto, ¿verdad? Y cómo se sentiría un padre que vean que a su hijo lo agarran así, una abuelita que a su nieto, a su nieta, le hagan bullying, lo agarren así, lo golpeen y que el niño esté sufriendo y los demás niños estén riendo. Eso, o sea, para mí esa analogía vino a mi mente cuando leí esto. Porque así somos nosotros, ¿verdad? El diablo se ríe de nosotros y nos empuja de una tentación a otra y estamos nosotros en ese vaivén que si no estamos de la mano de Cristo, vamos a ser una presa fácil y un juguete de diversión para Satanás. Entonces, vamos a anotar eso. Les quiero contar, les voy a comentar una experiencia. Pero esto fue cuando yo era niña y no conocía al Señor como ahora, ¿verdad? Yo estaba en la escuela, pero había una niña que por todo me molestaba. Es que era que si por los zapatos, que si por las calcetas, que si porque el pelo, o que por cualquier cosa, ella me molestaba. Y era un ambiente bien feo en la clase, pues, porque siempre estaba esa niña que me tiraba chifletas y todo. Pero un día, miren, pues, lo que es la tentación. Un día uno de mis compañeros me dijeron, mira, ¿por qué te dejas? No te dejes. ¿Por qué no le rompes la cara? ¿Ah? Y yo dije, pues sí, yo le debería romper la cara. Y mire, como los patojos son, ay no, arreglaron la pelea a la salida de la clase, de la escuela, y nos
y todos nosotros hasta el campo. Y cuando ya estábamos, nos rodearon ahí, miren, y nos pusimos, yo tenía miedo, a ustedes la verdad les digo, porque la patoja era tremenda. Pero cuando yo sentí que me agarró del pelo, yo la agarré también. Y cuando sentí estábamos tiradas en el suelo dándonos agarradas de pelo. En esa buena estábamos y todo. ¡Ay! Cuando en eso se oye cuando se oye ¿cómo se llama? El gorgorito del director, ¿verdad? Y salen todos volados y nos dejan a nosotros con el pelo parado. Y fíjense, ¿qué pasó? Nos llevaron a la dirección, nos regañaron, mandaron a llamar a las mamás. Total de que de verdad yo pasé una situación le dicen bullying ahora, pero la verdad es que es una situación ¿cómo se puede decir otra palabra más chapina, verdad? Una palabra que describe lo que le hacen a los niños, ¿saben? Los fletan hasta que los desesperan. Entonces es cierto. En español es acoso escolar. Acoso, sí, pues acoso. Eso es un acoso. Alguien que le afecta a uno tiempo ahí. Y yo me dejé llevar por la tentación de pegarle, porque sí tenía muchas ganas de darle en la cara a donde fuera. Pero lo cierto, miren, y después de eso me cayó una gran tunda en mi cara. Aparte que me gastan, pero gracias a Dios que la muchachita y ya no me molestó. A ella como que también le dieron a su casa y aprendió, ¿verdad? Que no debe molestar. Pero les digo, tuve que pasar todo eso porque me dejé llevar por la tentación de quebrarle la cara a la patrulla. Ay, no. Muchas gracias, hermana Ketty, por compartirnos su anécdota. ¿Verdad? Esto, a veces uno aprende mucho al hacer esas analogías, ¿verdad? De la vida, porque a veces las palabras son muy rebuscadas o muy serias, y cuando uno ya lo trae a colación y se pone a pensar en ciertas cosas, ¿verdad? Eso nos hace tener un mejor aprendizaje. Amén. Y pues aprendemos, ¿verdad? De cosas que nos han pasado en la vida. Bueno, nos sigue diciendo el libro. Nuestro Padre Celestial mide y evalúa cada prueba antes de permitir que sobrevengan al creyente. Entonces, usted no diga yo no puedo, porque ya Cristo lo evaluó y sabe que usted puede. Él dice, mi guerrero puede. Él está entrenado. Él cuenta conmigo. Puede. Entonces, no nos dejemos vencer, porque si viene la prueba, la tentación, nosotros somos capaces de vencer esa tentación. Entonces, vamos a anotar justamente esto, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial mide y evalúa cada prueba. Antes de permitir que sobrevenga al creyente. Luego nos sigue diciendo que si el alma se ve abrumada y la persona es vencida, nunca debe ponerse esto en la cuenta de Dios. Y miren, esto es bien importante. Ni hemos de acusarlo de no habernos proporcionado la fortaleza de su gracia, sino que ello va en cuenta del tentado, que no fue vigilante, ni se dedicó a la oración, ni se apropió de la fe de las provisiones que Dios había atesorado en la abundancia para él. ¿Verdad? Y eso es algo que hablábamos, si no recuerdo mal, el sábado en la lección, ¿verdad? Que nosotros le echamos la culpa a Dios, o que ¿por qué Dios permite que a mí me pase esto? O ¿por qué Dios a mí no me escucha? ¿Por qué no me contesta como yo quiero? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empezamos, ¿verdad? Con nuestras quejas, porque para eso somos buenísimos, para ser quejumbrosos. Pero aquí dice que nosotros no tenemos que echarle la culpa a Dios.
Él nunca le ha fallado a un creyente a la hora del conflicto. El creyente debe reclamar estas promesas y dice que la fe nos une con el cielo y nos da fuerza para luchar contra los poderes de las tinieblas. Vamos a pasar a nuestras aplicaciones. Y la primera vamos a colocar: cuando me asalten las tentaciones, debo acudir a Dios y luchar con Él. Perdón. ¿Debo acudir a Dios? Y luchar con Él Ajá. en oración. Ok. Cuando me asalten las tentaciones, debo acudir a Dios y luchar en oración con Él. Y eso nos lo dice aquí el libro, ¿verdad? Ujú. Y dice que si nosotros vamos a Él, Él no nos va a dejar vacíos. Después de la oración, usted va a regresar fortalecido y con gracia para vencer y quebrantar el poderío del enemigo. Pero nosotros a veces cuando cometemos el mismo error un montón de veces, yo creo que hasta yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero que les da vergüenza volver a pedir. Por eso que usted ya falló, pero no quiere volver a hacerlo, ¿verdad? Pero a veces fallamos y fallamos y fallamos. Pero dice que Cristo está ahí dispuesto a ayudarnos a vencer. Ahora vamos aquí a narrar la siguiente, que es bastante similar, pero tiene un recordatorio muy bonito. Y vamos a colocar: cuando el pecado quiera dominar mi corazón, debo recordar que la gracia de Cristo me basta para vencer. Cuando el pecado quiera dominar mi corazón, debo recordar que la gracia de Cristo me basta para vencer. Entonces, Amén. a mí me hizo mucho recordatorio este versículo, ¿verdad? De bástate mi gracia. Tomémoslo Ajá. como algo real para nosotros. La siguiente, vamos a colocar, vamos a escribir: cuando la tentación me venza, y con mayúscula ponga: no debo culpar a Dios. Cuando la tentación me venza, no debo culpar a Dios. Y la última, vamos a escribir: debo reclamar la promesa debo reclamar la promesa de vencer al enemigo en el nombre del Señor.
Y quiero cerrar con esto, que nos vuelve a repetir algo que ya habíamos leído. Nunca abandonará a Cristo a aquellos por quienes murió. Nosotros podemos dejarlo y estar abrumados, pero Cristo nunca va a apartarse de su lado. Abramos nuestros ojos a la visión espiritual para poder ver las almas agobiadas por la opresión y cargadas por el pesar, para que podamos ver volar a los ángeles prestamente en ayuda de los seres tentados, para derrotar las huestes del mal y colocar sus pies sobre el fundamento seguro. Entréguense las almas conscientes en su desesperada indignidad en los brazos de Cristo. No se miren a sí mismas, vean a Cristo, que sanó a los enfermos y echó fuera demonios cuando anduvo con los hombres. Sigue siendo el mismo Cristo, que es nuestro Redentor. Amén. Amén. Bien, este sería entonces el 32. Adelante, hermana Ketty. Ok. Solo le voy a pedir favor que me busque ahí en su teléfono un versículo porque se me quedó. La verdad es que no me recordé buscarlo. Un versículo para las promesas para los probados. Pues que se hace mucho. Y aún sí. Bueno, yo creo que al final, ¿verdad? Tal vez la diferencia que podríamos nosotros ver ahí, ¿verdad? Entre la prueba y la tentación y la prueba es que muchas veces las tentaciones son aquellas que vienen por nuestras debilidades, ¿verdad? Y a veces las pruebas son situaciones que fortalecen nuestro crecimiento. Tal vez podría ser la diferencia que yo le veo, ¿verdad? Las tentaciones son aquellas cosas que a mí me gustan y que todavía siguen haciéndome ahí ruidito, ¿verdad? Y las pruebas son aquellas situaciones difíciles que yo tengo que enfrentar, ya que yo decidí por Cristo, ¿verdad? Yo pondría Filipenses 4:13, ¿verdad? Que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí hay dos que a mí me gustaron, que es Santiago 1:3, que dice, pues ya saben que con la prueba de su fe producen constancia. Y la otra bonito. Que es, ajá. Ese está bonito. Y el otro que es, bueno, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses 5:21 al 22. Y el Salmo 66:10 dice, tú, oh Dios, nos has puesto a prueba y nos has purificado como a la plata. Creo que al final tienen relación, ¿verdad? Sí. Está bonito también el Salmo 66:10. Los tres están bien bonitos. Sí, los tres. Todos muy bonitos. Yo creo que podemos anotar igual los tres porque solo es la cita. Ajá. Dijimos Salmo 66:10. Dijimos Santiago 1:3. ¿Y el otro? Primera de Tesalonicenses. Ajá. 5:21 y 22. Ahí está. Bueno, vamos a empezar. Santiago, ¿qué? Santiago 1:3. Gracias. Y el título de este capítulo es Promesas para los probados. Y empieza el libro que dice, el hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. Si no vieran nosotros nada con qué glorificar su nombre, no perdería tiempo en refinarnos. No echa piedras inútiles en su hornillo. Tan bonito, ¿verdad? Esa partecita que dice, y justamente que va con la cartilla, porque la cartilla habla del crisol, ¿verdad? Que son las penas y sufrimientos que pasan los hijos de Dios. Y aquí igual dice,
¿verdad? Que Jesús ve en nosotros algo para que nos permita tener pruebas, porque sabe que las pruebas nos van a refinar, nos van a hacer como, ustedes saben que el oro primero es carbón, ¿verdad? Entonces, el carbón, cierta clase de carbón, pues no cualquiera, pero ese tipo de carbón lo tienen que pasar por un fuego a una gran temperatura para que pueda llegar a ser oro. Y de esa manera, pues es esto lo que quieren decir aquí, ¿verdad? Que el Señor permite las pruebas porque nos quiere preparar. También hablamos de la disciplina, ¿verdad? Nos tiene que desarrollar nuestra disciplina. Él quiere que estemos preparados, no solo para esta tierra, sino para lo que nos espera ya cuando estemos con Él. Entonces, y dice, ¿verdad? Que no perdería su tiempo si nosotros no valiéramos la pena, hermanas. Qué lindo eso, porque si nos están pasando algunas situaciones difíciles, pues alegrémonos, ¿verdad? Aún en el sufrimiento, porque significa que el Señor ha puesto sus ojos en nosotros y Él nos está refinando. No es necesario que tal vez sean unas pruebas y, ¿cómo se dice? Y grandísimas. Pero yo siento que muchas de las mamás que estamos aquí pasamos pruebas con nuestros hijos. Le pedimos a Dios por ellos, pero nosotros quisiéramos algo mejor para ellos, pero ellos buscan, ellos ya son mayores y buscan, toman sus decisiones. A veces son incorrectas, pero nosotros no podemos hacer nada porque esos errores que cometen son los que les sirven de experiencia en la vida para no volverlo a hacer. Entonces, luego dice que el amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de la prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. ¿Ya? Es hermoso eso, que no solo está con nosotros cuando estamos tristes, preocupados, sino también cuando estamos felices y contentos y que pues no nos hace falta mayor cosa, pero nosotros a pesar de que no nos falte mayor cosa, que estemos felices, no debemos dejar a Dios porque Él es el que nos ha dado esa paz y esa felicidad. Vamos a escribir entonces lo primerito. El primer punto dice, esto lo vamos a poner cabal como está en el libro. El hecho que somos llamados. El hecho que somos llamados a soportar pruebas, coma, demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. Vamos a seguir leyendo. No se puede describir con palabras el gozo y la paz de aquel que acepta al pie de la letra lo que Dios dice. Las pruebas no lo perturban, los desaires no le afectan. Ha crucificado el yo. Día tras día pueden hacerse sus deberes más abrumadores, sus tentaciones más fuertes, sus pruebas más severas, pero no vacila, pues recibe fuerza igual a su necesidad. La diferencia y podemos asirnos de él, de su fuerza, dejar que nos sostenga, porque por eso, hermanas, nosotros a ver, terminaríamos, ¿verdad? A veces tenemos situaciones bien
complicadas. Pero el Señor siempre no nos, y no nos deja. Y la que tiene fe en Dios dice que las pruebas no lo perturban, los desaires no le afectan, porque ha crucificado el yo. A mí me falta mucho, fíjense, hermano, me falta mucho, porque siento que hay muchas cosas que todavía me molestan. Ya no deberían molestarme, ¿verdad? Pero me molestan y me quitan la paz a veces tal vez por un rato, pero me dejo que esas situaciones me perturben y uno no debería permitir que situaciones le afecten. A veces tal le da uno dolor de cabeza porque como se aguanta, ¿verdad? Los desaires o los problemas, entonces termina uno enfermo, a veces con dolor de cabeza que no puede dormir. Pero si yo fuera, así como dice aquí, como debe ser una persona que cree en Dios y que acepta esas promesas para las pruebas, dice, hace al pie en la letra lo que Dios dice. Entonces, que no le perturben sus pruebas, no los desaires, que pueden hacerse más abrumadores sus problemas de trabajo o lo que sea, las tentaciones más fuertes, las pruebas más severas, pero no vacila, pues recibe la fuerza igual a su necesidad. Es interesante eso. Otra partecita que me gustó, que podemos escribir ahí, dice que Dios ve en nosotros algo que puede glorificar su nombre. Qué hermoso sería es que siempre nosotros podamos dejar a ser hijos de Dios y que nuestra vida pueda glorificar su nombre. ¿Lo Que puedo alguien repetir, por favor? ¿sí? ¿Me ¿Puedes habló? repetirla? Sí. Él ve en nosotros algo que pueda glorificar su nombre. Luego dice el libro, buscad al Señor para que os proporcione sabiduría para cada emergencia. En cada prueba rogad a Jesús que os muestre el camino que os hará salir de vuestros problemas y entonces vuestros ojos serán abiertos para que contempléis el remedio y apliquéis a vuestro caso las promesas sanadoras registradas en su palabra. En esta forma, el enemigo no encontrará lugar para induciros a lamentaros y a ser incrédulos, sino que tendréis fe, esperanza y valor en el Señor. Yo diría que podemos escribir, busquemos a Dios para que nos proporcione sabiduría para cada emergencia. Punto y seguido. Con él no puede haber fracaso, pérdida o derrota.
Luego dice que podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada nuestros pensamientos se vuelvan a Él tan naturalmente como la flor se vuelve al sol. No es ahora el momento de dejarse vencer por el desaliento ni de sucumbir bajo la prueba. El Señor me ha mostrado, dice la hermana, que basta su gracia para resistir todas las pruebas. Y aunque estas son más duras que nunca, si tenemos absoluta confianza en Dios, podremos vencer todas las tentaciones y por su gracia salir victoriosos. Vamos a escribir entonces otra partecita. Si buscamos a Dios en cada prueba, nuestros ojos serán abiertos para contemplar el remedio y apliquemos a nuestro caso las promesas sanadoras registradas en su palabra. Seguimos leyendo. Dice, a menudo nuestras pruebas son tales que nos parecen poco menos que intolerables y sin la ayuda de Dios son en verdad insoportables. A menos que nos apoyemos en Él, zozobraremos bajo el peso de las responsabilidades que solo provocan pesar y tristeza. Pero si confiamos en Cristo, no naufragaremos en medio de la prueba. Otra partecita que me gustó, es interesante, dice que en esta forma de buscar a Dios, en entregarle nuestras pruebas, dice que el enemigo no encontrará lugar para inducirnos a lamentar y ser incrédulos, sino tendremos fe, esperanza y valor en el Señor. Vamos a poner otra partecita y ya vamos a ir terminando con los textos. Si recibimos las pruebas con fe, estas resultarán en bendición y nos harán dirigir los ojos al cielo. Dice algo muy importante. ¿Cuántos son los que nunca habrían conocido a Jesús si la tristeza no los hubiera movido a buscar consuelo en Él? A veces esperamos, ¿verdad, Cindy? Esperar estar tan
tan tristes, tan decaídos, tan desanimados, que hasta lo último buscamos a Jesús. Pero necesitábamos esas pruebas para poder llegar a Él. Y aquí otra práctica, otro caso práctico, tal vez no mío, pero la secretaria de mi hijo tiene una nena de 8 años. Se llama Camila. Pero Camila, ahora que tiene 8 años, empezó a tener ataques epilépticos. Y había sido una niña muy tranquila, muy feliz. Imagínense el dolor y la angustia de sus papás, de su abuelito, que viven con ellos, de verla que no puede dormir porque le agarra una tembladera y hasta que termina en la convulsión. Le empezaron a llevar a los médicos, un médico, otro neurólogo, que esto, que el otro, que le dieron medicina, que ella le dijeron que ella es epiléptica. Al final de tanta vuelta y tanta prueba que han pasado ellos y la pobre niña también sufriendo, les recomendaron, pero antes de esto, los papás aceptaron a Jesús en su corazón. Y ahí es como se hace práctico lo que dice aquí, que se abren nuestros ojos y miramos el remedio. Porque entonces cuando ellos aceptaron a Jesús, poco después les recomendaron a un médico muy bueno. Y ellos con la desesperación de la nena la llevaron. Y ustedes no me van a creer, pero este médico, después de hacerle todos los análisis a la niña, les dijo que ella no era epiléptica, que eso que tenía se podía curar y que él le iba a dar un tratamiento especial. Y miren, gracias a Dios y a Dios y al médico, la niña ya no tuvo esos ataques que le daban. Entonces, aquí vemos también Dios, ¿verdad? Que cuando las personas lo aceptan a Él con fe, con esperanza, con todo, el Señor puede hacer cosas maravillosas en nosotros, ¿verdad? Así que otra cosa bien linda aquí que tal vez podemos escribir, dice que tenemos que vivir un día a la vez. Podemos escribir eso. Tenemos que vivir un día a la vez. Y Dios dará para cada día gracia suficiente. Seguido, recordemos que Jesús soportó este proceso de prueba y sufrió lo indecible por nosotros. Aquí yo quiero que seamos participativos. Todos vamos a decir una aplicación de lo que acabamos de escribir. Cada quien puede decir una aplicación, ¿verdad? Para que no solo yo o Cindy estemos diciendo, sino qué nos tocó el corazón de todo lo que escuchamos. Si hay alguien, si Cindy puede decir una, Aide puede decir otra, hermana Olguita otra. Lo que han escrito. Otro dice, nosotros no tenemos que poner excusas. ¿Perdón? ¿No le escuché? Hable, Olguita.
Vaya. Dice que nosotros, ninguno de nosotros tenemos que tener excusa, dice, para dejar de sostenernos de Dios. Un ejemplo, ¿va? De que porque tengo un catarrito no voy a ir a la iglesia. Sí, es O cierto. por cualquier prueba, ¿verdad? Nosotros dice que no tenemos que poner ninguna excusa, Entonces, porque ahí como todo lo que tendríamos que hacer es doblar rodillas, ¿verdad? doblar rodilla. Entonces, como la primera aplicación podemos poner, ninguno tiene excusa para dejar que las pruebas nos aplasten. Así lo entendemos bien. Esta es una aplicación. Vamos a ver otra aplicación. Aide tiene una. Hágala así como para usted. Digamos que usted dice, yo debo de tal cosa. Haga lo suyo, como que usted está reconociendo algo. Dios ve en mí, Ajá. Dios ve en mí algo precioso. Exacto. Aquí Dios ve Así es. Dios ve en mí algo precioso que pueda glorificar su nombre. muy bien. Que pueda glorificar su nombre. Le toca a Cindy. Bueno, yo no sé cómo van a interpretar esta ustedes, pero yo me basé en esta parte donde dice que Dios atrae a los suyos cerca de sí mediante pruebas difíciles, mostrándoles su propia debilidad e incapacidad y enseñándoles a confiar en Él como su ayuda única y salvaguarda. Entonces, yo les voy a colocar así. Las pruebas Ujú. son muestra del amor de Dios. Ujú. Para ayudarme a reconocer que Él es mi única salvaguardia. Debo, por medio de la fe, crecer en Cristo. Ahí está. Qué bonito. Así me gustó. ¿Verdad? O sea que yo anoté como aplicación una que usted dijo, la de debo vivir un día a la vez. Yo la Ajá. anoté como aplicación porque ahí está lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y eso me hace, ¿sabe que yo siempre uso una frase de cómo nosotros debemos de vivir la vida? Yo les digo que nosotros debemos de vivir la vida, no, debemos de planificar la vida como si fuéramos a vivir 100 años. Pero
Debo vivir cada día como si fuera el último día de mi vida. Porque Mi yo no vida, puedo ajá. sentarme, ¿verdad? Decir, es que Cristo ya viene, ¿verdad? Y yo ahí sin hacer nada. Y pasen los años. ¿Y mi vida qué fue? No, no. Nada, ¿verdad? Entonces yo debo de planificar como si yo fuera a vivir 100 años. Proyectos, metas, qué quiero hacer por las personas, cómo puedo trabajar en todos los aspectos de mi vida. Físico, espiritual, mental, profesional, familiar, en todo. Yo tengo que tener un plan de vida. ¿A dónde voy? Mis metas a corto, mediano, largo plazo. Solo Dios sabrá si yo las voy a cumplir, pero las tengo porque mi vida tiene sentido. Pero cada día yo debo estar cerca del Señor, aferrarme a Él, caminar con Cristo, porque yo no sé si ese vaya a ser mi último día o el día que Cristo venga, pero que Él me haya preparado, pero que mi vida haya valido la pena. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Eso está bonito. Yo había puesto así, ¿verdad? Tengo que vivir un día a la vez y Dios dará para cada día gracia suficiente. Ese sería mi pensamiento. Y ahí lo dejamos, hermanitas. Tal vez A solo para veces, completar la que decía mi mamá, que creo que se conectaba bastante con la que yo les decía, ¿verdad? Que ella decía, ninguno de nosotros tiene excusa para dejar de sostenerse de Dios bajo la prueba. Pero nosotros con ajá, una cosita tan chiquita ya nos rendimos o no queremos, o a veces actuamos como aquellos que están enfermos, ¿no? ¿Y qué es lo que la gente hace? Empieza a que, no tengo nada, no es grave. Y luego cuando sigue ahí, ¿verdad? La enfermedad empieza a tomar remedios que le dicen, ¿verdad? Caseros, cualquier cosita. Luego se empieza a automedicar y las cosas no mejoran hasta que vaya al doctor. Así nos pasa a nosotros. Queremos resolver las cosas por nosotros mismos. Las excusas están a la orden del día, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos un as bajo la manga ahí para excusarnos de por qué hicimos esto. Pero dice que no, que nosotros tenemos que clamar por ayuda. Así que vayamos de inmediato al doctor. No andemos por las ramas, ¿verdad? Probando con un remedio, con otro, que es lo que le funciona al otro. Lo único que es funciona es como, clamar, como lo ¿verdad? que como esto que les conté de la niña enferma, que dar con uno, con otro, gastando todo lo que hasta que no tenían, prestaron dinero y todo. Se dieron por vencidos, aceptaron un día a Jesús en su corazón y ahí como que se les abrieron los ojos o como que el Señor puso algún ángel en su camino que les dijo, este doctor es el que la niña necesita. Y gracias a Dios, esa fue la salida. Así que sí tenemos una salida, hermana, sí tenemos. Lo que pasa es que nos atolondramos a veces cuando nos pasan cosas muy duras y no subimos los ojos hacia el cielo donde está nuestra fuerza, sino que nos dejamos así como les digo, aplastar por el peso de la prueba, del sufrimiento, que no nos permite ver que sí hay una salida y que ahí está a nuestra mano. Entonces, doblar rodillas primero que nada, hermanas, y pedirle a Dios su sabiduría, que nos abra los ojos y que nos ponga en nuestro camino ese ángel que Él quiere que nos ayude en esa necesidad que nosotros tenemos. Que Dios me las bendiga, las ayude en todo momento. Sé que tanto hermana Olguita, hermana Aide, yo también, Cindy, con tal vez no hasta cierto modo porque es joven, pero la mayoría de veces las madres llevamos un peso fuerte en nuestro corazón por cada hijo que tenemos, por un hijo que murió, del cual nos culpamos a veces. Entonces todas esas cosas son las que a veces nos abaten, pero recordemos que tenemos esa fuerza que nos sostiene del cielo. Y como decía, lo bonito que decía, y que era que Dios ve en cada una de nosotros algo tan precioso que permite que las pruebas nos pasen para poder refinarnos y prepararnos para cualquier
prueba adicional que pueda venirnos más adelante. Que Dios las bendiga, hermanitas, y que tengan una feliz noche. Vamos a detener la grabación.